Hay un mundo espiritual invisible y seres angelicales que no vemos, pero están cerca de nosotros. Ellos son enviados por Dios al servicio de Él para ayudarnos, cuidarnos, protegernos o anunciar mensajes de parte del Señor. En la Biblia podemos citar varios momentos en que los ángeles fueron enviados por Dios en rescate o ayuda de una persona. Sin embargo, dentro de ese mundo espiritual también existen seres malvados, espíritus demoníacos que quieren derrotarnos y alejarnos de nuestra relación con Dios y llevarnos a lo más profundo de su oscuridad. Asimismo, Satanás tentó a Jesús 3 veces en el desierto y luego de superar la tentación, unos ángeles se acercaron a él para servirle. Otro ejemplo que nos dice la Biblia es que Jesús se encontraba en el huerto de los olivos. Él le pide a sus discípulos que oren para que no caigan en tentación, y viviendo una angustia profunda se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba. El apóstol Judas Tadeo, en su carta menciona una batalla espiritual entre el arcángel más poderoso al servicio de Dios contra Satanás. Dice el apóstol que el motivo de esta contienda fue por el cuerpo de Moisés. Intentaremos comprender lo que nos quiso decir el apóstol respecto al cuerpo de Moisés y el por qué hubo una disputa entre el bien y el mal al momento de su muerte. Esta batalla no es mencionada en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés murió le dijo Jehová: esta es la tierra de la que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás a ella. Por causa de su pecado, ya que tenía sangre en sus manos, y murió allí Moisés sin poder entrar a la tierra prometida, siervo de Jehová en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bete, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Entonces, ¿de dónde saca Judas estos hechos? No encontramos esto en ninguna otra escritura canónica, por lo que el apóstol Judas debe haberlo obtenido de alguna tradición entre los judíos o de algún escrito, que él por el Espíritu de Dios sabía que era cierto. Lo más probable es que estos relatos fueron sacados de unos textos apócrifos que la comunidad de cristianos primitivos tenía por costumbre leer. El nombre de este texto es la Ascensión de Moisés, también conocido como la Asunción de Moisés. Él escribe en Judas, capítulo 1, versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Es muy seguro que la comunidad a la que fue dirigida la carta ya conocía esta historia. En la Biblia se mencionan 3 batallas del arcángel Miguel contra Satanás. Las otras 2 están en el libro del Apocalipsis y en el libro de Daniel, cuando el arcángel Gabriel le dice a Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso, este demonio se me opuso durante 21 días, pero he aquí el arcángel Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Ahora bien, ¿por qué Satanás quería el cuerpo de Moisés? A continuación, te mostraré 5 argumentos por los cuales Satanás pudo querer el cuerpo de Moisés. Aunque les adelanto que de estas 5 interpretaciones, creemos que la última que les estaré comentando es la más probable de todas. Les explicaré y les daré mi argumento, pero es solo mi humilde opinión. Y puedes exponer la tuya en los comentarios con respeto y educación. Bueno, seguimos. En la Biblia, no está escrito específicamente los motivos por el cual Satanás quería el cuerpo de Moisés. Por esto lo que surge con relación al significado de este pasaje de la Biblia son interpretaciones más no afirmaciones. Nos gustaría que escribieras en los comentarios cuál de estos 5 argumentos tú consideras que es la verdadera razón y por qué. Estaré atento y leyendo todos sus valiosos aportes.
La razón número 1 es citado del libro apócrifo de la Asunción de Moisés. Clemente, uno de los padres de la primera iglesia cristiana del siglo II, citó este libro que mencionaba el funeral de Moisés y expresó que cuando se le encargó a Miguel sepultar a Moisés, Satanás se opuso, argumentando que el cuerpo de Moisés le pertenecía a él, ya que él era el dueño de las cosas materiales y porque no le consideraba digno, acusándolo de asesinato. Bien, empecemos por partes, porque esto no está muy claro. ¿Es Satanás el dueño de las cosas materiales del mundo? Veamos qué nos dice la Biblia sobre esto. En Efesios, capítulo 2, versículo 2, lo describen como el príncipe de la potestad del aire, y en Juan, capítulo 12, versículo 31, Cristo lo llamó el príncipe de este mundo. Satanás es el príncipe del mundo, es decir, que de alguna manera él gobierna el mundo y las personas que lo habitan. No quiere decir que él gobierne el mundo completamente. No olvidemos que el pecado entró al mundo por un hombre y a causa de eso, Dios se apartó de nosotros y así la humanidad vivió en rebeldía hacia Dios. Pero si por un hombre entró el pecado, es decir, por Adán, por Cristo entró la salvación. Por eso dice Jesús a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, en la Biblia Reina Valera: yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Es una declaración significativa sobre su papel como mediador entre la humanidad y Dios. Pablo lo escribió en Romanos, capítulo 5, versículo 18, así que, como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Cristo fue profetizado por Moisés, él creyó y por lo tanto Dios no le permitió a Satanás utilizar su cuerpo porque no le pertenecía. Por otro lado, el asesinato que Moisés cometió fue relatado en Éxodo, capítulo 2, versículo 11 al 13, un día cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto vio que un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y al otro lado y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Según Clemente, Satanás estaba acusando a Moisés por este pecado y por eso reclamaba su cuerpo. Sin lugar a dudas, Moisés fue un gran profeta que Dios utilizó para glorificarse. Pero, aunque Dios lo utilizó de esa manera, no era más que un simple ser humano. Era un hombre de sentimientos semejantes a los nuestros, y el pecado que cometió producto de querer hacer las cosas a su manera y no en el tiempo que el Señor le había previsto, lo llevó a realizar semejante acto de impiedad. Aunque algunos estudiosos dicen que no hay nada que perdonar, que fue en defensa de su pueblo, esto no era lo que Dios hubiera querido, y Dios permitió que fuera perseguido por el faraón, ya que al enterarse de esto, el rey egipcio lo mandó a ejecutar. Luego de este episodio, Moisés anduvo por el desierto por 40 años, hasta que Dios le brinda una segunda oportunidad y le demuestra misericordia. Dios se aparece en la forma de una zarza ardiente, un arbusto en llamas que no se apaga, y le anuncia la misión de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo, para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Cuando Moisés cometió el pecado de asesinato, creía que él, por ser príncipe de Egipto, con sus propias fuerzas, iba a liberar al pueblo de Israel. Pero luego de 40 años en un desierto lejos de toda esa grandeza y altivez que lo rodeaba, y con un corazón más humilde, entiende que él no es capaz de hacer nada sin la ayuda de Dios. El Señor le dice: yo estaré contigo en señal de respaldo y estrecha relación. Por lo tanto, el pecado había sido perdonado. La segunda razón es porque Satanás quería impedir la aparición de Moisés en la transfiguración de Jesús.
En este pasaje, Moisés y Elías se le aparecen a Jesús en el monte Tabor y tienen una conversación. Ahora bien, la aparición de Elías en el monte se puede entender porque las escrituras dicen que Elías no conoció la muerte, sino que fue arrebatado a los cielos. Pero en el caso de Moisés, las escrituras dicen en Deuteronomio, capítulo 34, versículos 5 al 6, que Dios mismo enterró el cuerpo de Moisés, por orden divina en un lugar que nadie conoce. Entonces la explicación para algunos es que el plan de Dios era resucitar a Moisés por medio del sacrificio que su hijo realizaría en un futuro en la cruz. Entonces Moisés tuvo ese privilegio de ser resucitado por el sacrificio de Jesucristo y Dios lo arrebató de la muerte y por eso envió al arcángel Miguel a disputar con el diablo. La interrogante que surge con esta interpretación es, ¿y entonces por qué Dios, por medio de su arcángel Miguel enterró el cuerpo, si lo necesitaba para un propósito, porque no lo arrebató, como lo hizo con Enoc o con Elías? La respuesta es que lo que vieron los apóstoles en el monte Tabor fue el alma de Moisés y no su cuerpo. La razón número 3 es que para algunos este pasaje no tiene mayor relevancia, ya que no lo consideran un hecho real, más bien una alegoría bíblica. El cuerpo de Moisés representa a la nación de Israel, así como el apóstol Pablo llama al cuerpo de Cristo la iglesia de Cristo, asimismo el cuerpo de Moisés se refiere a la nación de Israel, y la batalla es la representación de Cristo contra el diablo, disputando a la iglesia. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el apóstol Judas estaba enviando un mensaje de prevención contra algunos falsos maestros que se habían levantado en la iglesia, y este episodio, siendo un hecho real, lo citó, no como alegoría, sino como prueba de que aquellos hombres rechazaban la enseñanza que los apóstoles predicaban, las falsas doctrinas y el irrespeto a las potestades superiores. Además, decir que Judas representa a Cristo como el arcángel Miguel es blasfemo, porque Jesucristo es Dios, y tanto el arcángel Miguel como Satanás fueron creados por Jesucristo, que es el Verbo de Dios, en la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Está escrito en Colosenses, capítulo 1, versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. La cuarta razón es que Satanás sabía que Moisés era uno de los 2 testigos que están profetizados en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 3, ellos profetizarán por 1260 días. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Para evitar este acontecimiento futuro, Satanás disputó por el cuerpo del profeta. Sin embargo, en Hebreos, capítulo 9, versículo 27, está escrito que todos los hombres están destinados a morir una sola vez. El hecho de que Enoc y Elías hayan sido los únicos que la Biblia menciona que no experimentaron aún la muerte, parecen ser los más idóneos para la labor de los 2 testigos, quienes serán asesinados cuando terminen su misión. Además, tanto Enoc como Elías fueron profetas que anunciaron el juicio de Dios. La razón número 5 es que Satanás quería utilizar el cuerpo para que el pueblo hiciera idolatría. El pueblo de Israel había sido corrompido en su estancia en Egipto. Habían emulado prácticas de idolatría que los egipcios realizaban. Ellos tenían imágenes de dioses que adoraban y costumbres que chocan con lo que Dios quería para su pueblo. Viviendo en ese entorno, el pueblo de Israel se contaminó, y como prueba de esto, vemos como en la Biblia, en Éxodo, capítulo 32, versículo 1 dice, que mientras Moisés estaba en el monte Sinaí hablando con el Señor, los hijos de Israel hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Este era el dios Apis, becerro sagrado de Egipto. Parents of twins, if you're familiar with far-off drop-offs... Dad, stop, right here. Or get DMs about what's for dinner,
You may be experiencing tween milestones. For your son or daughter, these can start at age 9. HPV vaccination, a type of cancer prevention against certain HPV-related cancers, can start then too. For most, HPV clears on its own. But for those who don't clear the virus, it can cause certain cancers later in life. Embrace this phase. Help protect them in the next. Ask their doctor today about HPV vaccination. Brought to you by Merck. Es por esto que debido a la corrupción y la contaminación del pueblo, el Señor ordenó que solo una nueva generación de israelitas pisaría la tierra prometida, y por esta razón vagaron durante 40 años dando vueltas en el desierto, pero el culto a otros dioses no paró allí. En Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4, vemos cómo el pueblo veneraba y le quemaba incienso a una serpiente que Moisés había construido, con un propósito específico, el cual ya había sido cumplido. Sin embargo, los israelitas adoraban esta serpiente, tanto así que el rey Ezequías acaba con la idolatría y destruye esta serpiente de bronce. Todo esto lo explico para argumentar lo siguiente. Satanás, conociendo todo esto, sabía que se obtenía el cuerpo de Moisés, los israelitas iban a adorar su tumba, corrompiendo así a la nación de Israel con idolatría. Esta es la razón por la cual, en Deuteronomio, capítulo 34, versículos 5 al 6, dice que Dios entierra el cuerpo de Moisés en el monte, en un lugar que nadie conoce. Todo esto, Dios lo realiza por medio de su arcángel, para que nadie pueda adorar la tumba de Moisés. En mi opinión, este es el argumento más válido, del por qué Satanás quería el cuerpo de Moisés. Otra poderosa enseñanza para la Iglesia de Cristo, transmitida en este mensaje, es que las oraciones de liberación contra estas entidades espirituales demoníacas deben ser en petición a Jesucristo, que es el único con el poder y la autoridad sobre todas las cosas, incluyendo potestades espirituales. El nombre de Jesucristo es nombre sobre todo nombre, y solo Él tiene la autoridad sobre los cielos, la tierra y debajo de ella. El libro de Enoc prohibido en la Biblia revela misterios espeluznantes de nuestra historia. El manuscrito de Enoc comienza con una advertencia a toda la humanidad y a los ángeles caídos que han hecho de la tierra un lugar de libertinaje, derramamiento de sangre y brujería. Este enorme libro prohibido fue escrito hace unos 200 años. Los primeros escritos que contiene datan de alrededor del año 300 a.C. y los últimos de alrededor del año 100 a.C. El libro de Enoc fue eliminado de los cánones bíblicos, judíos y cristianos de los primeros siglos del nuevo calendario, porque revela secretos sobre los que la Iglesia guarda silencio. Según los escritos antiguos, Enoc era el guardián de todos los tesoros del cielo, el jefe de los arcángeles y el ministro inmediato del trono de Dios. También se habla de los ángeles caídos y del hecho de que pecaron aquí en la tierra, porque empezaron a multiplicarse con mujeres terrestres, y le revelaron secretos celestiales para los que la raza humana aún no estaba preparada. Es muy probable que en la prohibición del libro también influyera el hecho de que contenía profecías sobre el propio Cristo. Quédate hasta el final del video porque descubrirá el por qué asusta a la Iglesia, el libro más misterioso y sagrado de toda la historia espiritual de la humanidad. La primera pregunta que quizás te hagas es: ¿quién es Enoc? Enoc fue el hijo de Jared, descendiente del primer hombre Adán, de su séptima generación, bisabuelo del famoso Noé. Es un maestro y educador y a través del tiempo ha trascendido su historia por su fidelidad al Creador. Su nombre se traduce como iniciador. El Antiguo Testamento no habla de sus escritos, pero aún así le da un lugar en Génesis 5, 21 al 24, lo justo para indicar el número de sus años 365, confirmando la existencia de su persona y describiendo su vida con la lacónica frase que ha dado lugar a innumerables interpretaciones. Y Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. También existe la leyenda de que Enoc es en realidad el rey y sacerdote bíblico Melquisedec, una de las explicaciones tradicionales de la existencia paralela de la literatura apócrifa cristiana, junto a la oficial. Es que los apócrifos proporcionan respuestas allí donde las Sagradas Escrituras guarda silencio o se comporta de forma misteriosa. A Enoc también se le atribuye la creación de la escritura y la astrología.
Además, se comunica con Dios y es un maestro religioso del pueblo, un profeta y un sabio. Sobre él, escribieron muchos padres de la Iglesia, como Justino Mártir, Atenágoras de Atenas, Irineo, Clemente de Alejandría, Orígenes, Tertuliano y Lactancio, que hablaron con gran respeto de Enoc. Sus escritos contienen muchas alusiones al libro de Enoc, y en algunos casos abogan explícitamente por el uso del propio libro como escritura. Volviendo al libro del Génesis, donde se le describe como el séptimo de los 10 patriarcas antes del diluvio, se dice que cada uno de ellos vivió varios siglos. Génesis 5 presenta la genealogía de estos 10 individuos, desde Adán hasta Noé, indicando la edad a la que cada uno se convirtió en padre del siguiente, así como la edad de cada uno al morir. Sin embargo, notamos aquí que es una excepción de quien se dice que no vio la muerte, como se escribe en Hebreos 11, versículo 5, además Génesis 5, 22 al 24, afirma que no vivió 365 años, lo cual es significativamente menos que los otros patriarcas antediluvianos que se registra que murieron a más de 700 años de edad. El breve relato de Enoc en Génesis termina con la críptica escritura de que no fue, porque Dios lo tomó. Todo lo que narra, haremos a continuación, visto a mayor escala, muestra la gran devoción de Enoc al Señor, y respectivamente, el gran amor y trato especial del Señor hacia Enoc, según algunas teorías, y fue trasladado vivo al Rey de Dios como su ángel. Así se interpreta las palabras, no ha visto la muerte. Veamos los 5 volúmenes escritos por Enoc para entender lo que allí se contiene, a quién asusta y con qué. Libro de los Vigilantes. Este libro marca el comienzo del manuscrito. Fue escrito alrededor del año 300 a.C. Describe la caída de los vigilantes o ángeles vigilantes, que se convierten en los padres de los Nefilim, Génesis 6, 1 al 4. En este escrito están también los relatos de los viajes de Enoc por los cielos. El libro comienza con una introducción que dice que Enoc es un hombre justo, cuyos ojos fueron abiertos por Dios, para que viera las visiones que le enviaba el Santo en el cielo. Le mostró a los hijos de Dios, y de ellos oye todo y sabe lo que ve. Pero lo que vio no sucederá a esta generación, sino a una generación que aún está por venir. El libro también nos habla de la venida de Dios a la tierra, en el monte Sinaí con sus ejércitos para pronunciar el juicio sobre la humanidad. Como todas las cosas están predestinadas por Dios y suceden en su propio tiempo. Los pecadores perecerán, los grandes y los buenos seguirán viviendo en la luz, la alegría y la paz. La primera sección del libro describe la interacción de los ángeles caídos con la humanidad. Semi Asad obliga a los 199 ángeles caídos restantes a tomar esposas humanas para que les den hijos y semejanza, que era su líder, les dijo. Todos le respondieron, juremos, y obligándonos todos por juramentos mutuos a no abandonar este plan, sino a realizar esta hazaña. Temo que realmente no estéis de acuerdo en realizar esta hazaña y solo yo tendré que pagar la pena de un gran pecado. Libro de los Proverbios. Los capítulos 37 al 71 del libro de Enoc se denominan Libro de los Proverbios. Aquí el debate erudito se centra en la tesis de que está basado en el libro de los vigilantes, como un suplemento en el que se presenta el desarrollo posterior de la idea del juicio final y la escatología, tratando no solo del destino de los ángeles caídos, sino también de los reyes malvados de la tierra. Lo interesante de este libro es que la expresión «hijo del hombre» se utiliza para el héroe escatológico, que también es llamado justo elegido y Mesías, sentado en el trono de gloria en el juicio final. El primer uso conocido de hijo del hombre como título específico en las escrituras hebreas se encuentra en el libro de Enoc, y su uso puede haber desempeñado un papel en la comprensión y el uso del título por parte de los primeros cristianos. El libro astronómico. En Qumran se encontraron 4 ediciones fragmentarias del libro astronómico. También incluyen material que no se encuentra en versiones posteriores del libro de Enoc. Este libro contiene descripciones del movimiento de los cuerpos celestes, así como conocimientos y el cosmos revelado es Enoc en sus viajes al cielo guiado por Uriel. Describe el calendario solar que más tarde también fue descrito en el libro de los jubileos, utilizado por la secta del Mar Muerto.
El año se componía de 365 días divididos en 4 estaciones iguales, de 91 días cada uno. Cada estación constaba de 3 meses iguales de 31 días cada uno, más un día extra al final del tercer mes. Así, el año entero constaba exactamente de 52 semanas cada año y cada estación comenzaban siempre el miércoles, que era el cuarto día de la creación, según se relata en el Génesis, el día en que fueron creadas las luces del cielo, las estaciones, los días y los años. El libro Sueños contiene visiones de la historia de Israel que se remontan hasta lo que la mayoría interpreta como la revuelta macabea, fechada en el período macabeo entre los años 163 y 142 a.C. Según la Iglesia Ortodoxa Etíope, fue escrito antes el diluvio bíblico. El libro continúa con visiones sage y relatos alegóricos de la historia de Israel, en los que se utilizan animales como símbolos de seres humanos y personas como símbolos de ángeles. El mensaje de Enoc. Los eruditos dictan este manuscrito en torno al año 170 a.C. El libro se divide aquí en 5 subsecciones, Apocalipsis de las semanas. Esta subsección cuenta la historia del mundo, utilizando una estructura de 10 periodos llamados semanas, 7 de las cuales se refieren al pasado y 3 acontecimientos futuros. El clímax se sitúa en la 7ª parte de la 10ª semana, cuando aparecerá un cielo nuevo y habrá muchas semanas sin número hasta el siglo y todo será bondad y justicia. Siguiente, exhortación, esta breve lista de exhortaciones a seguir, la justicia pronunciada por Enoc a su hijo Matusalem es un puente hacia la siguiente subsección. Epístola. La primera parte de la epístola describe la sabiduría de Dios, la recompensa final de los justos y el castigo de los malvados, y los 2 caminos separados de la rectitud y la injusticia. Luego hay 6 oráculos contra los pecadores, el testimonio de toda la creación contra ellos y la seguridad del destino después de la muerte. A continuación, el nacimiento de Noé. Esta parte aparece en los fragmentos de Qumran separada del texto anterior por una línea en blanco, apareciendo, así como un apéndice. Habla del diluvio y de Noé, quien nació con la apariencia de un ángel. Por último, conclusión, esta aplicación no se encuentra en Qumran y se considera obra del último redactor, hace hincapié en la generación de la luz en oposición a los pecadores condenados a las tinieblas. ¿Por qué este antiguo libro bíblico es descuidado e incluso prohibido por la religión oficial cuando contiene tanta historia sobre nuestras raíces? ¿Qué más dice? Ya ha quedado claro que una de las razones de la prohibición del libro se debe muy probablemente al hecho de que el principio comienza con una advertencia a la humanidad en la que se describe el juicio divino que se encontrará con todos aquellos indignos de la salvación. A continuación, se explica cómo aparecieron los gigantes sedientos de sangre, también llamados Nefilim, que vagaban por la tierra, descritos en el Génesis, también sirven de excusa para el diluvio. Pero aún así Dios advirtió a Noé y salvó al pueblo. Los relatos de los viajes de Enoc por los reinos del cielo que detallan los poderes del cielo y la crueldad que espera a los depravados, también son susceptibles de desagrado. ¿No radicaba el problema de la Iglesia en el hecho de que asustaba a los fieles por tener una información tan detallada, y tal vez algunos hechos de esta información son inconvenientes? El libro habla directa y abiertamente de extrañas criaturas con tecnología avanzada que visitaron nuestra tierra, compartieron su tecnología con descendencia híbrida, lo que supuso un enorme perjuicio para la humanidad. El libro describe muy claramente cómo y por qué toda evidencia de esto fue borrada por el gran diluvio. Una cosa es segura, hay algo en este libro que molesta a mucha gente. ¿No es esto evidencia de antiguos extraterrestres visitando la Tierra? ¿Quién y cómo ascendió y descendió Enoc en sus viajes al cielo y de regreso? ¿Podemos suponer que se trataba de extraterrestres y que Enoc estaba en contacto con uno de los soberanos de esta sociedad? Respuestas a las que hoy nadie busca respuesta, al menos no abiertamente, porque estos escritos han sido negados y tachados de apócrifos. Solo nos queda leer entre líneas y esperar el día que se nos revele la verdad. Puedes encontrar más conocimientos interesantes en nuestro canal.
No olvides apoyarnos compartiendo este video, dale a like y suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas los nuevos videos. Publicamos videos todos los miércoles en la tarde. Muchas bendiciones y gracias por vernos, y nos vemos en el siguiente video.